Damos gracias al Señor por un día más que nos regala, ¿verdad? Y especialmente porque podemos congregarnos. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice la palabra del Señor: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos das de acercarnos a tu bendita palabra. Sé tú, Señor, edificando nuestras vidas, tocando nuestros corazones, trayendo, Señor, esa gracia sobrenatural a cada uno de nosotros para que seamos bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el corazón no ha sido conquistado completamente por la paz de Cristo, es fácil ser echado a uno o a otro lado cuando nos sentimos asaltados por los afanes de este mundo. Vemos a Marta, que se presenta aquí como una persona que está angustiada, desesperada y quizás ahora podríamos decir estresada por su trabajo, que es lo que vemos cotidianamente en nuestra sociedad actual. Personas bajo el estrés, ¿verdad? Bajo la ansiedad. Aquí tenemos una sierva fatigada, cargada, a punto de hundirse. Lo que para ella era un deber, ha venido a ser un fastidio. Aquí tenemos algo que puede edificarnos a nosotros como siervos del Señor. Tomar este pasaje nos traerá un refrescamiento de lo que es un verdadero servicio, apartado de la intranquilidad, del estrés, del afán, de la angustia, de la desesperación y mucho más de la queja. No hay nada mejor que disfrutar lo que se hace, ya sea el trabajo que hagamos en la casa o el trabajo que hagamos secularmente o el servicio que prestemos al Señor. Es disfrutarlo sin ansiedad, sin quejas, sin reproches. Marta recibe a Jesús en su casa, y esto es importante. Recibe a Jesús en su casa. Siendo quizás la mayor de esta casa, era su deber recibir los huéspedes, ¿verdad? En su propia casa, y dentro de la cultura y el contexto en el cual se estaba, pues realmente ella tenía esta responsabilidad de recibir y hospedar y atender a las personas que llegaran a su hogar. Y el hecho de que lo recibiera es la prueba de la fe que ella tenía. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Es vano y es presuntuoso hablar de nuestra fe en Cristo si en realidad no lo hemos recibido en nuestros corazones. ¿Cuántas personas dicen que tienen fe en el Señor? ¿Cuántas personas dicen creer en Dios, pero no le han recibido en su corazón? A los suyos vino, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin duda, uno de los pasos más importantes que damos en nuestra vida es el poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas.
Y la representación que tiene este pasaje es que Marta le recibe en su casa y nosotros debemos recibirle en nuestros corazones. Tenía una hermana que se llamaba María, que también sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Eso significa que también Marta escuchaba lo que el Señor tenía que decir. Sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra. ¿Cuántos les gusta escuchar palabra del Señor? Amén. Y es importante escuchar la palabra de Dios porque ella es la que realmente trae alimento para nuestra vida espiritual. Y aquí lo que demuestra esta porción es que de cierto Marta se había sentado y escuchado las palabras de Jesús como lo hacía su hermana María. La fe que recibe a Cristo querrá ciertamente conocer cuál es la voluntad de Dios. No es solamente escuchar la palabra, no es solamente leer la palabra, es saber y tener esa apreciación cuando nos acercamos a escuchar o a leer la palabra, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Con ese sentir, con esa motivación debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y este es el segundo paso de la vida cristiana. En Mateo capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas por lo que debemos acercarnos al Señor, a escuchar su palabra, a leer su palabra, es aprender. Amén. Es aprender. Un estudiante va a una institución educativa, sea una escuela, un colegio, una universidad, una academia, va con el propósito de ¿qué? De aprender. Aunque muchos el propósito que tienen es ir a socializar, pero el propósito principal es aprender. Amén. No está malo socializar, pero ese no es el propósito principal. El propósito es aprender. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios, tenemos que tener esta motivación. Aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y una de las cosas es que nos acerquemos a Él con toda confianza y que tengamos esa paz, ese descanso, ese reposo para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestras almas. Amén. No tenemos que estar afanados y turbados. Es que tengo tantas cosas que hacer, es que tengo que atender a los niños, es que uno me pregunta una cosa, otro me pregunta otra, y esto y lo otro, y entonces nos podemos trastornar, ¿verdad? Y hoy están de moda las enfermedades mentales, así que hay que tener cuidado, y por eso cuando nos acercamos al Señor, el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él. Y el que está a la par, tienes que aprender a descansar en el Señor. Amén. Como que no los escuché muy convencidos. Mire, Marta se afanaba con sus quehaceres. ¿Cuántos se afanan con los quehaceres? Amén. Tengo tanta ropa que lavar, tengo que hacer limpieza, la casa está desordenada, hay tantos trastos sucios y esto y lo otro, y tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá y esto acá. Estamos afanados y turbados. Había muchos quehaceres y todavía hay muchos quehaceres. El trabajo nunca se acaba, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que hay que hacer. Pero algo que caracterizaba a Marta es que no solamente era de aquellos que eran, como dicen, solo para adentro. No es de aquellos que solo escuchaban o que solo escuchan, sino que también Marta no solamente era un oyente, sino que era alguien que le gustaba servir. ¿A cuántos les gusta servir? ¿Verdad? Alguien que lo hacía, ¿verdad? Ya naturalmente. Había oído las palabras de Jesús y ahora quería servirle. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Qué bueno. Hay que servirle a Dios y no solamente tener el deseo, sino de hacerlo.
Y eso es lo que caracterizaba a Marta. No solamente tenía el deseo de servir, sino que lo hacía. Y sabe que Jesús no le está reprendiendo porque está haciendo algo, porque está activa. No le está reprendiendo por el servicio en sí. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos hermanos y hermanas que vienen temprano a la iglesia o cualquier otra iglesia para ver de qué manera pueden colaborar, para que cuando vengan los demás puedan entrar cómodamente, puedan sentirse seguros y puedan escuchar con tranquilidad la palabra del Señor. Eso es servicio. Servicio no es solamente predicar, no es solamente dar una enseñanza o dirigir una reunión de oración. Es hacer lo que Dios nos manda hacer con alegría, con regocijo, con gozo, sin estresarnos, sin poder reprocharle a otros porque no lo hagan, sino que tener esa actitud de hacer todo lo que esté a nuestra disposición con tal de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén, amén, hermanos. Amén. Y había planeado ella hacer mucho, ¿verdad? El servicio de ella no era un servicio ordinario. El propósito honrado y fervoroso del corazón generoso era hacer mucho para la honra de Jesús. ¿Cuántos quieren hacer mucho para honrar al Señor? Amén. Si usted ve algo mal puesto, entonces póngalo bien. Si usted ve algo que está desordenado, ordene. No que le ordene a otro, sino que lo ordene usted. Eso es servicio también. Amén, hermanos. Y hay que hacerlo con gozo. ¿Cuántas de las hermanas cuando están recibiendo a los que van llegando lo hacen con gozo? Eso es servicio. No estoy aquí porque me pusieron, ni modo, ¿verdad? Lo hago por obediencia. No, lo hace porque se siente satisfecho el poder prestar un servicio al Señor cuando sirve a los demás. Amén. Amén. Pero ¿cuál es el problema que tuvo Marta? Se acongojó en su trabajo. Se llenó de ansiedad, de estrés. Se preocupó mucho por los quehaceres. No es que hacer las cosas no está mal. El llenarse de excesiva preocupación es el problema. El estresarse por lo que hacemos es el problema. Porque cuando nos estresamos, entonces ya no estamos prestando un servicio agradable al Señor. Puede ser que en ese estrés, sin querer, ofendamos a otros. ¿Está aquí? Y aquí, y que caigamos también en el hecho de quejarnos. No debemos estar siempre buscando, debemos en ocasiones haberle encontrado a Él. El buscador trabaja activamente y el que halla goza quietamente. Hemos encontrado al Señor, tenemos que gozarnos en su presencia. Siempre que la obra del Señor atrae sobre nosotros la ansiedad, la preocupación y la congoja, podemos tener la seguridad de que de una u otra forma hemos salido del yugo de Cristo. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Mi yugo es cómodo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, es liviana. Lleven mi yugo sobre ustedes. Amén. Lleven mi yugo sobre ustedes. Cuando usted se siente acongojado por un servicio que está prestando, significa que no está llevando el yugo del Señor. Ha buscado otro yugo, pero no es el del Señor. Porque el del Señor es cómodo, es fácil, es liviano. Va a producir paz, va a producir gozo, va a producir satisfacción. Amén. Amén. Porque mi yugo es cómodo y mi carga es liviana. ¿Estamos? Pero ¿qué pasó con Marta? Comenzó a quejarse y ahí está el problema. Comenzar a quejarse. La sociedad actual se caracteriza por ser quejumbrosa, pero nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Ella le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire, cuando usted está afanado y acongojado, pronto estará quejándose.
Amén. Amén. Recuerdo que cuando llegamos a San Miguel decidimos hacer varias cosas, cambiar los cables eléctricos porque estaban malos y podíamos quemarnos ahí. Pusimos aire acondicionado, pintamos lo que era el templo y hicimos algunos arreglos. Pero también dijimos, vamos a pintar este muro que tenía años de no pintarse. Y invitamos a que fueran a pintar. Y hay uno de los jóvenes que estaba ahí, que iba a colaborar, y dijo, y a tal persona, ¿por qué no le dicen que venga a pintar también? Solo a mí me han dicho, y habíamos varios que estábamos en esa. Entonces yo le dije, dame la brocha. ¿Por qué? Porque no vas a pintar. ¿Y por qué no vas a pintar? ¿Por qué no voy a pintar? Porque esto es voluntario y hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría. Si no lo vas a hacer así, de nada sirve. Capaz y nos caía el muro encima, ¿no? Porque no hay que caer en la queja, no hay que caer en el reproche. Está conmigo. No hay que caer en el afán, en la ansiedad. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo con gozo, con alegría, con regocijo, Amén. Por gratitud al Señor. Amén. Amén. Y ese es el problema al que llegó Marta. Ella estaba diciendo, dile a María que me ayude, mira que no está haciendo nada. Entonces, tenía muchos quehaceres, era voluntaria, ¿verdad? En muchas circunstancias nos encontramos de una forma similar. Ella se sintió cargada y se sintió fatigada. Amén. Mire, la obra dada por Dios nunca será agotadora cuando no se hace en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da, Amén. En la gracia que Dios pone sobre nuestra vida. Amén. Y se fue a quejar al Señor, ¿verdad? No fue a reprender a la hermana, no le fue a decir sos una haragana o esto y lo otro. Fue a quejarse con el Señor. Los acongojados, los quejumbrosos, están derramando de continuo sus quejas con las personas que tienen a sus lados, ¿verdad? Pero eso debería traer vergüenza, porque no tienen la valentía, ¿verdad?, de poder llegar al Señor y de poder prestar un servicio con gozo y regocijo. Amén. La ansiedad que trae esa actividad, ese servicio que está prestando, como dicen, no es de Dios. No es de Dios. Porque Dios no quiere traernos ansiedad, estrés, desesperación o queja. Él quiere traer paz a nuestros corazones. Él quiere traer gozo a nuestra vida. Él quiere que disfrutemos la vida. No solamente disfrutar cuando estamos en la playa, ¿verdad?, tomando el sol. Disfrutar cada día que Dios nos regala. Amén. Tenemos que encontrar su presencia en medio de la ansiedad que envuelve al mundo para prestar un servicio agradable a Él. Amén. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Amén. 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 ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Qué gozo, ¿verdad?, para contagiarse. Amén. Es un gozo así bien contagioso. Entonces, si no... Fíjense que muchas veces estamos preocupados, ansiosos, desesperados por cosas que Dios no está interesado en ese momento, ¿verdad? Nos hemos preocupado por cosas que realmente no valen la pena preocuparse y nos han quitado la paz, nos han quitado el gozo, nos han quitado el poder disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar y pedirle a Dios que no esté sucediendo eso continuamente en nuestra vida, sino que podamos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y Marta pues fue reprendida por el Señor. ¿A cuánto les gusta ser reprendidos? ¿A cuánto les agrada que los regañen? Levante la mano, por favor. Marta, Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Estás afanando demasiado, Marta. No le está reprochando su servicio, sino su preocupación. Escuche bien. Dios no le va a reprochar el trabajo que usted está haciendo. No le va a decir para qué estás haciendo limpieza en la casa. No le va a decir para qué estás lavando la ropa. No le va a decir para qué estás poniendo las sillas o las bancas o lo que sea en la iglesia. Para qué estás recibiendo a los hermanos. No, le va a decir por qué estás acongojado, por qué estás estresado, por qué estás ansioso, por qué estás sobrecargado. Ese es el reproche. Amén. No es agradable al Señor que nuestro corazón esté lleno de agitación por algo que debe producirnos gozo, por algo que debe producirnos paz, por algo que debe producirnos alegría. Amén. Cualquier cosa que hagamos para el Señor. Si Dios me ha llamado para que cante, debo hacerlo con paz y gozo. Amén. No hay porque, pues me dijeron que lo hiciera, ¿verdad? Y ni modo, porque ¿por qué no pusieron a otro, verdad? Y me pusieron a mí. Hay que darle gracias a Dios, porque nos da el privilegio de servirle. Está conmigo. Dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y aquí está la paz: no te turbes. ¿Cuántas veces ha visto un rostro turbado? Se nota cuando una persona está turbada, ¿verdad? Está estresada, está llena de ansiedad, está que cualquier cosa puede explotar. Hay que tener cuidado. Dice también la carta a los Corintios, en la primera porción de este versículo, que estéis sin congoja, sin estrés, sin ansiedad, sin preocupación. Y Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una vez más el Señor está diciendo: no te estreses, no te llenes de preocupaciones, de ansiedades. Sabe que el estar estresado ahora provoca un montón de enfermedades también. Y tenemos que tomar esta palabra del Señor para nuestra vida. No hagáis pues semejantes a ellos, dice Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe, ¿qué sabe? ¿De qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis? ¿Ha visto esto? ¿Cómo Dios se encarga de sus verdaderas necesidades? Aún antes que usted se lo pida. Y usted dice: bueno, yo necesitaba esto, ya lo tengo. El Señor se lo dio en su gracia, sin que usted se lo pidiera, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes que se lo pidamos. Amén. Por eso el Señor dice: no te estreses, no te afanes, no te preocupes, no te sobrecargues. Puedes hacer cortocircuito si estás sobrecargado. Tenemos que descansar en el Señor. Estar quietos, dice otra porción, porque yo soy el Señor, ¿verdad? Porque Él es Dios. Si el Señor hubiera ordenado a María que fuera a ayudar a Marta, había justificado su queja. Pero no le dijo a María: anda a ayudarle a tu hermano. Porque sabía de que con eso no resolvía el problema que estaba teniendo Marta. Marta estaba estresada, acongojada, sobrepreocupada por algo que no debía preocuparla. Ella debía estar en paz y con gozo porque el Señor estaba ahí.
Amén. Amén, hermanos. Y le dijo, te has sobrecargado. Lo que necesitas, prácticamente le está diciendo Jesús, no es ayuda, sino es que tu corazón esté en reposo, esté reposado. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando el corazón de alguien no está en reposo, o no está reposado, el ambiente a su alrededor se vuelve feo, ¿verdad? Se vuelve hostil, así, ¿verdad? Pesado el ambiente. Por eso tenemos que tener el reposo de Dios en nuestra vida. Dice, María había escogido la buena parte y el Señor no se le iba a quitar. María estaba en esa etapa de la contemplación del Señor, ¿verdad? Disfrutando de la presencia de Dios. Hay muchos que son como Marta, ¿verdad? Cuyos rostros tienen rasgos de un corazón preocupado y angustiado. Y como he dicho en otras ocasiones, Dios nos manda a mantener un equilibrio, ¿verdad? Tampoco somos más espirituales y nos quedamos sentados y no hacemos nada. También hay que servir al Señor, hay que estar activo en la obra de Dios. Y es algo que caracterizaba a Marta siempre. Era una mujer proactiva. Aquí invita a Jesús a pasar a su casa. Cuando su hermano Lázaro muere, ella sale al encuentro de Jesús. Era una mujer activa, no se quedaba ahí, ¿verdad?, esperando que otro hiciera las cosas. Pero no hay que irse al extremo de la preocupación, de la angustia, de la desesperación. Y aunque estén tratando de servir a Jesús, no debemos estar preocupados por muchos quehaceres. Hay que hacer lo que la palabra de Dios dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. En otras palabras, reposa en el Señor. Y hay un verso que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los levante cuando fuere tiempo. Tenemos que aprender a reposar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y dejar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y podamos experimentar el gozo de Dios en medio del servicio. Amén. Le invito a ponerse de pie. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por la bendición que nos das de tu palabra, por edificarnos, bendecirnos, restaurar nuestra fuerza, Señor, traer paz y gozo a nuestros corazones. Que en todo momento y en todo tiempo tengamos esa gratitud y el gozo de tu presencia permanezca en nuestras vidas. Aparta toda angustia, toda desesperación, toda queja, todo estrés, toda ansiedad de nuestra vida, y que podamos disfrutar de tu bendita presencia. En el nombre de Jesús.